En una noche oscura y tormentosa, Marcos, un hombre al borde de la desesperación, encuentra refugio en un lugar que parece olvidado por el tiempo. Bajo el frío cortante y la lluvia implacable, se acurruca en un rincón de la capilla abandonada, buscando un momento de paz. Pero es cuando Marcos se topa con un detalle inesperado, una sencilla pintura con un mensaje casi críptico, cuando su vida empieza a cambiar de un modo que nunca imaginó. ¿Qué pueden significar estas palabras para alguien que ya lo ha perdido todo? ¿Cómo puede un mensaje aparentemente pequeño transformar un corazón tan magullado? Prepárate para un viaje de redención, donde lo imposible se convierte en realidad. ¿Quieres saber cómo Marcos encontró la fuerza para reescribir su historia? Acompáñame y te contaré cómo una noche de tormenta trajo una nueva luz a su vida. Para que no te pierdas esta historia, suscríbete al canal. Marcos no era más que otro rostro invisible entre tantos que deambulaban por las calles de la ciudad. Sus ojos, antaño brillantes de esperanza, estaban ahora apagados y sin vida. Un pasado marcado por decisiones equivocadas le había llevado a la drogadicción, y con el tiempo lo había perdido todo: familia, amigos e incluso su autoestima. El frío de las aceras era su único refugio y el vacío de su pecho su única compañía. Su pasado no siempre fue oscuro. Marcos era un joven prometedor. Había crecido en un hogar cariñoso y tenía grandes sueños. Su padre, un hombre trabajador, y su madre, una mujer cariñosa, siempre le animaron a buscar lo mejor para sí mismo. Estudió mucho y se licenció en Administración de Empresas, consiguiendo un trabajo en una empresa de renombre. Sin embargo, la presión y las tentaciones del entorno empresarial, combinadas con la influencia de nuevos amigos, le llevaron a experimentar con las drogas. Al principio, las sustancias le ofrecían una agradable vía de escape de las presiones de la vida. Sin embargo, la evasión se convirtió rápidamente en una prisión. La adicción se apoderó de su vida y Marcos empezó a faltar al trabajo, a descuidar sus responsabilidades y, finalmente, a perder su empleo. La situación empeoró con el tiempo, y el dinero que antes destinaba a inversiones y sueños ahora lo utilizaba para mantener su adicción. Intentó ocultar su problema a su familia, pero la verdad acabó saliendo a la luz. Sus mentiras y su comportamiento errático le llevaron a una serie de dolorosos enfrentamientos con sus padres y amigos. Con cada pelea y enfrentamiento, Marcos sentía una mezcla de vergüenza, culpa y rabia. La ira iba dirigida contra sí mismo y contra el mundo que le rodeaba. Se encontró cada vez más aislado, hasta que finalmente perdió el apoyo de todos. Sin un lugar que llamar hogar, empezó a vagar por las calles. Al principio, tenía una sensación de libertad, pero pronto, esa libertad se convirtió en una prisión aún más asfixiante. Las noches en la calle eran una tortura. El frío penetraba en sus huesos y el hambre era constante. Marcos se sentaba a menudo en aceras y marquesinas, intentando protegerse del viento cortante y la lluvia. La soledad era abrumadora, y los pensamientos de desesperación a menudo le paralizaban. Miraba el mundo pasar, sintiéndose como un fantasma invisible. Una noche, mientras caminaba sin rumbo, Marcos vio un pequeño resplandor en el horizonte. Era una sencilla capilla de una época pasada, con el tejado parcialmente destruido. Dudó un momento, pero el frío era tan intenso que cualquier refugio parecía un regalo del cielo. Al entrar, se encontró con un espacio vacío de bancos desgastados y paredes desconchadas. Se dirigió a un rincón y se apoyó en el banco, intentando ponerse cómodo. Mientras trataba de encontrar una postura cómoda, sus ojos se fijaron en un cuadro que había en la pared. Era la imagen de un pastor con una oveja en brazos, una escena de paz y protección. Debajo del cuadro estaban las palabras: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Mark leyó las palabras en voz alta. Su voz ronca y cansada resonó en la silenciosa capilla. «¿No me faltará nada?», se preguntó con una sonrisa amarga. «Pero si no tengo nada». En ese momento, una oleada de emociones le inundó. La ironía le golpeó profundamente, pero al mismo tiempo,
Algo se agitó en su corazón. Recordó su infancia, los días en que su abuela le llevaba a la iglesia. Empezaron a surgir recuerdos de una época más sencilla y de una fe que había quedado enterrada bajo capas de dolor y adicción. Recordó las historias que había oído sobre cómo el pastor cuidaba de sus ovejas, guiándolas y protegiéndolas, incluso cuando estaban perdidas. Marcos decidió que, por mucho que no creyera del todo las palabras, intentaría algo diferente. La situación era desesperada y estaba tocando fondo. Nada podía ser peor que su vida actual, así que decidió dar una oportunidad a la esperanza. A la mañana siguiente, con una renovada determinación, Marcos buscó un centro de rehabilitación. Sabía que no sería fácil. El síndrome de abstinencia, el dolor y el miedo al fracaso eran constantes. Pero estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa con tal de cambiar su vida. Los primeros días en el centro fueron una verdadera prueba. Marcos se enfrentó al dolor físico de la desintoxicación y a las luchas mentales que conlleva la recuperación. Los recuerdos de su vida anterior eran un peso constante y a menudo luchaba por encontrar la motivación para seguir adelante. Sentía la presión de la sociedad y el miedo a ser juzgado, lo que le hacía sentirse aún más vulnerable. Sin embargo, ahora, había algo diferente. Las palabras, «El Señor es mi pastor, nada me falta», resonaban en su mente, convirtiéndose en un mantra silencioso que lo sostenía. Los días se convirtieron en semanas, y Mark empezó a ver pequeños cambios en sí mismo. Su fuerza interior crecía a medida que superaba los retos diarios. Empezó a recuperar la confianza que había perdido, a volver a creer en sí mismo y a encontrar una nueva perspectiva de la vida. Cada victoria, por pequeña que fuera, parecía una prueba de que realmente estaba siendo guiado y protegido. Durante su recuperación, Marcos se hizo amigo de otros residentes del centro, muchos de los cuales también luchaban contra adicciones y problemas personales. Encontró un nuevo propósito ayudando a los demás, compartiendo su historia y ofreciendo apoyo. Al ver los progresos de sus compañeros y escuchar sus propias historias de lucha y superación, Marcos empezó a creer más profundamente en las palabras que le habían inspirado. Con el tiempo, Marcos volvió a conectar con su familia. Al principio dudaban, pero se sintieron conmovidos por el genuino esfuerzo de Marcos por cambiar su vida. Cada encuentro estaba cargado de emoción, lágrimas de alegría, sonrisas cautelosas y abrazos reconfortantes. Las heridas no se curaron inmediatamente, pero la comunicación y la comprensión empezaron a reconstruirse. Trabajó para volver a ganarse su confianza, día a día. Al final, Marcos completó su programa de rehabilitación. Al salir del centro, sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. El mundo exterior seguía siendo un lugar difícil, pero ahora tenía las herramientas y el apoyo para afrontarlo. Encontró trabajo en un albergue para personas sin hogar, un trabajo que encajaba con su nueva misión vital. Marcos empezó a trabajar como consejero, ofreciendo apoyo y orientación a quienes pasaban por situaciones similares a las que él había afrontado. Cada día en el albergue era una oportunidad para devolver e inspirar a los demás con su historia de recuperación. Utilizaba sus experiencias para motivar a otros a creer que, incluso en las situaciones más desesperadas, la esperanza nunca se pierde del todo. Marcos se dio cuenta de que «nada me faltará» no significaba que su vida sería perfecta o sin retos, sino que, a pesar de la adversidad, siempre tendría lo que realmente necesitaba: fe, fuerza y un propósito renovado. El camino no fue fácil, y aún tuvo que afrontar dificultades, pero ahora sabía que no estaba solo. El pastor, con sus promesas de cuidado y protección, había sido una fuente constante de esperanza y fortaleza en su vida. Así que Marcos ya no vivía como un hombre derrotado, sino como la prueba viviente de que, con el pastor a su lado, nunca volvería a perderse. Su vida transformada se convirtió en un testimonio de redención y resiliencia, y siguió caminando con esperanza y gratitud, sabiendo que, a pesar de los retos que aún estaban por llegar, siempre tendría fuerzas para afrontarlos.
Marcos encontró la esperanza en un lugar inesperado y eso transformó su vida de un modo que no querrás perderte. Si te ha conmovido la historia y quieres seguir más historias de superación e inspiración, dale a me gusta.